¿Para qué nos sirve realmente la notación científica y cómo puedo usarla? La notación científica es más que un método abreviado y conveniente para representar números muy grandes o muy pequeños. También nos permite realizar operaciones de una manera más fácil entre esos números. La notación científica, una cantidad que es expresada por un número situado entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, el número 150.000 en notación científica queda expresado como 1.5 por 10 a la 5. El número 0.00022 queda expresado como 2.2 por 10 a la menos 4, donde tenemos un número situado entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de base 10. La potencia de 10 no es más que la representación de un número de base 10 elevado a un exponente, cual dicho exponente lo representamos en este caso con una X y puede tomar valores negativos o positivos y nos da la medida de cuántos lugares se mueve el decimal, ya sea hacia la derecha o a la izquierda, en dependencia de su signo. En este ejemplo tenemos un exponente positivo y de valor 5, por lo que se mueve el decimal 5 lugares hacia la derecha, transformando 1.5 por 10 a la 5 en notación científica a 150.000 como un decimal ordinario. Ahora tenemos otro ejemplo en el cual la potencia sería negativa, donde 2 puntos por 10 a la menos 4 nos indicaría que para llevarlo a un decimal ordinario tendríamos que mover el decimal 4 unidades hacia la izquierda. Aquí les muestro una tabla de algunas potencias de 10 positivas y negativas, donde se ve cómo el exponente, en dependencia de su signo, el decimal se mueve a la derecha o a la izquierda. Ahora les muestro algunos ejemplos de cómo representar un decimal ordinario en notación científica. El primer paso siempre es obtener un número ubicado entre 1 y 10, el decimal ordinario, y posteriormente obtener el exponente, que la magnitud no es más que la cantidad de lugares que se desplaza el decimal hacia la derecha o a la izquierda, y el signo depende de ese sentido. Si fue hacia la derecha es positivo y si es a la izquierda es negativo. En todos estos casos que estamos viendo acá, el decimal se mueve hacia la derecha, por tanto el exponente es positivo. En los siguientes ejemplos trabajaremos con números, los cuales su representación, notación científica, serían con un exponente negativo, debido a que el decimal se mueve hacia la izquierda. El primer paso sería el mismo, obtener un número que esté ubicado en el rango de 1 a 10 y posteriormente solo encontrar el exponente de esa base 10, que en estos casos, en estos ejemplos que les muestro, el exponente sería negativo porque el decimal se mueve hacia la izquierda.
Ahora les mostraré algunos ejemplos de forma recíproca, es decir, expresar de notación científica a un decimal ordinario. Tendríamos que tener en cuenta el número entre 1 y 10 y el exponente, la magnitud y el signo de ese exponente. En el primer ejemplo tenemos 1 y el exponente 5 positivo, por tanto el decimal se mueve 5 lugares hacia la derecha. En el tercer caso vemos que es negativo el exponente y tiene 2 unidades, por tanto se mueve hacia la izquierda 2 lugares ese decimal, dando como resultado 0.032. Y en el último caso tenemos que el exponente está elevado a menos 6 unidades, por tanto el decimal se va a mover hacia la izquierda en 6 unidades. En la notación científica, las 4 operaciones básicas a matemáticas se realizan de manera más fácil para sumar números grandes y pequeños. En la adición, el primer paso sería expresar los números a ser sumados en potencias de igual base. Luego sumar los números sin sumar su potencia. Y por último sería recuperar dicha suma adicionándole la potencia de 10 en común. En el siguiente ejemplo vemos cómo en el primer paso llevamos los dos números a igual potencia de 10, sumamos los números sin sumar su potencia de 10 y por último recuperamos la suma y la multiplicamos por la potencia de base 10. En caso de la sustracción es prácticamente igual a la adición. En el primer paso llevamos los números a igual potencia de 10 y segundo restamos los números sin restar la potencia de 10 y por último restauramos la potencia de base 10 multiplicando la diferencia anteriormente obtenida. En el caso de la multiplicación, el primer paso que tendríamos sería multiplicar los números directamente sin necesidad de multiplicar las potencias de 10 y como segundo paso tendríamos sumar algebraicamente los exponentes de las potencias de base 10. En el caso de la división, también tenemos dos pasos. El primero sería dividir los números directamente sin su potencia de 10 y posteriormente realizar una resta entre el exponente, el denominador y el numerador.